La para allá, la porción de esta semana se llama Y supliqué, que va desde Deuteronomio capítulo 3, versículo 23, ¿sí? Para que anoten. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7, versículo 11. Y esta porción nos va a hablar, nos va a dejar en claro algo muy que va a resaltar en toda la Biblia. Yo justo lo subrayé con color amarillo porque en mucho, desde el capítulo 3, versículo 23 al 7, 11, nos habla de una palabra, guardar. Guardar, guarda tu alma. Nos va a decir muchísimas veces. Vamos a hablar qué es lo que el Señor nos va a querer, porque muchas veces nosotros oramos, pedimos, pero nunca queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces, esta palabra la titulé como egolatría en raíces hebreas. Y podía decir un montón de religiones, entre comillas, pero quiero que nos quedemos en eso, egolatría en raíces hebreas. Y esto no es para atacar a las personas que están en raíces hebreas o ponerlos todos en una misma bolsa, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, todos los pastores son ladrones o todos los curas son pedófilos, ¿no? No podemos meter a todos en una misma bolsa, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención sobre esta palabra, egolatría. Pero antes de llegar a ese punto, quiero comenzar con una pregunta. Y quiero ver si me la pueden contestar. ¿Cuál es nuestra meta aquí en la tierra? Podrían decir, bueno, llegar al cielo, llegar a la recompensa. Pero ¿saben cuál es nuestra meta aquí? Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, o sea, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tiene que ver eso? Nosotros, la meta de nosotros es permanecer en Él. La salvación ya la tenemos. La podemos perder, obviamente, en el camino. Pero nuestra meta aquí en la tierra es permanecer en Él. Es no desviarnos. Juan, capítulo 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestra meta aquí en la tierra es permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos en Él? Guardando sus mandamientos. Nuestra meta aquí en la tierra es guardar sus mandamientos. Por eso dije que en toda esta porción, desde Deuteronomio 3, 23 al 7, 11, nos va a decir reiteradas veces que debemos guardar. Guárdate, ten cuidado. Pero fíjense que vivimos en un mundo, en un tiempo, en un siglo, ¿qué nos dice la palabra? Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos decir, nadie quiere guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué maldad? La maldad es que la gente es mala, podemos decir así de simple vista. Pero me llamó mucho la atención, esto también ya lo ha dicho mi esposo, pero bueno recalcar, la palabra maldad es la palabra anomia, ¿no? Y estaba buscando en el Strong del griego y decía, y por haberse aumentado la violación a la ley, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día no quieren guardar la ley, no quieren seguir las instrucciones de Dios. Por eso el amor de muchos se enfriará. Ya están con sus propios deseos, no les interesa seguir las instrucciones, porque la ley no es algo como algo prohibitivo que tenés que hacer. No, es instrucción. La ley es una instrucción para que nos vaya bien. Y ahora vamos a leer en la porción que nos va a repetir eso, te va a ir bien. Y dice, sigue diciendo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, en el versículo 13. Y la palabra acá, el que persevere, es la palabra hupomeno,
¿Qué quiere decir? Se separa en dos partes, jupo y meno. Jupo significa estar bajo, sujeto. Y meno significa resistir, soportar, perdurable, persistir, vivir, retener, morar, durar. Entonces lo que nos está queriendo decir aquí, por haberse aumentado la violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Más al que persiste, más el que vive, el que está bajo, el que está soportando la ley, este será salvo. Pero acá la palabra de Dios nos dice que no es por obra que vamos a ser salvos, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gracia. Así que nuestra meta no es llegar al cielo, hacer obras de caridades, ¿no? y aparentar para llegar al cielo. Nuestra meta es permanecer en Él, es guardar, es persistir, es durar, es vivir, estar bajo sus instrucciones. Amén. Esa tiene que ser nuestra meta, permanecer en Él, para que cuando Él llegue, que pase, nos diga y nos dé una recompensa, su corona, nos diga, aquí está, fuiste un siervo fiel. Pero en esta tierra Dios quiere que seamos imitadores de Él, que seamos los pequeños Cristo, vamos a decir, ¿sí? Que seamos imagen de Él, como Él nos amó a nosotros. Y me estaba acordando ahora de algo que vi en internet, que dice que había un pastor que había invitado para evangelizar un pueblo. Y dice, vengan, dice, yo les voy a enseñar lo que es evangelizar. Les estaba enseñando a los más pequeños, ¿no? Y dice que fue a una plaza y que había un mendigo. Y este pastor le dijo, Cristo te ama. Y dice que el vagabundo se rió, dice, mentiroso, ¿no? Mentiroso, ¿qué me va a amar? Cristo te ama. Y porfiado el pastor, Cristo te ama, ¿no? Y dice, bueno, dice, yo te voy a demostrar si Él me ama o no. El vagabundo dice que dice, yo te invito a comer, le dijo al pastor, al predicador. Y ya como que estaba, vamos a ver si Cristo me ama. Y ya como que empezó a sudar, ¿no? Dice que le dio una cena que tenía una sopa que ya tenía mal olor y lo invitó a comer. Entonces el pastor, muy temeroso, tomó y dice que al vagabundo se le comenzaron a caer las lágrimas. Y dice, ahora sí puedo comprender que Dios me ama, porque vos me amaste a mí. Y esta historia me conmueve el corazón, porque a veces decimos, sí, Cristo te ama, pero a veces no queremos estar en las situaciones de dolencia, a veces preferimos irnos lejos en vez de estar con aquellos que están necesitados. Y dice que el vagabundo dice, ahora sí puedo comprender que Él me ama porque tú me amaste a mí, aún en esa condición. Entonces, quiero que hoy podamos ver que nuestra meta es guardar su palabra, es permanecer en Él, porque hay promesas, amén. Entonces vamos a comenzar a leer desde el capítulo 4, que dice así, Deuteronomio capítulo 4, y van a ver que estas palabras se van a repetir en todos los versículos que voy dando. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutáis y viváis y entréis a poseer la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Acá nos está mandando a guardar ¿qué cosa? Los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios, para tomar en posesión la tierra. Y me podrán decir, bueno, pero nosotros no vamos a tomar posesión de Israel. Israel, ustedes pueden ver en noticias, hacen marcha de gays, está corrompida la tierra. Pero hay una tierra que Él nos prometió, que es la santa ciudad. Dice que Él va a hacer cielo y tierra nueva y vamos a habitar en esa tierra. Amén. Todo lo que Él hizo acá en la palabra era un reflejo de lo que iba a venir, el mayor galardón. Entonces nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos
de Yahweh vuestro Dios, que os ordenó. Esto no añadir a la palabra, ni quitar a la palabra. Nos habla en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, ya al final, para finalizar el libro de Apocalipsis, dice 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué libro? Dice acá. Porque el Nuevo Testamento y el Apocalipsis se escribió muchísimos años después. ¿De qué libro nos está hablando que no debemos quitar ni añadir al libro de la profecía? A lo que estamos leyendo. Los primeros 5 libros. Los salmos también, los profetas. Todo eso es un libro profético. Todo nos habla de qué cosa. De la venida de Yeshua, de cómo iba a ser su nacimiento, de cómo iba a reinar, de cómo iba a ser todo. Ese libro no lo podemos quitar ni borrar, cosa que hoy en día muchos están añadiendo por tradición de hombre. Hoy en día están siguiendo las raíces judías, lamentablemente, y siguen tradiciones de hombre. Y agregan, no porque el Señor dijo, y no, el Señor no dijo nada, ella lo dijo todo escrito acá en esta parte. Entonces, Él dijo que nadie debe quitar ni añadir, porque serán quitados del libro de la vida. Fíjense, y a veces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, no porque el Señor dijo en dónde dice. A veces decía, no hay que darle los diezmos a los judíos, no a los pastores. ¿Y dónde dice que hay que darle los diezmos a los judíos? Añadimos, por seguir corrientes y por no tener el espíritu que nos diga, no, eso no es así. Hoy, el otro día estaba leyendo la porción y leía una parte y vino como una confusión repentina en mi mente. No, pero ¿viste? Y algo que me dijo, a ver si se los puedo leer para que ustedes entiendan. Me llamó mucho la atención y cómo el espíritu vino automáticamente y me dice, no, eso es lo que estás pensando, no es así, no. A ver, déjenme. Acá. Dice en el capítulo 5, versículos 22, dice así: estas palabras habló Yahweh a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Esto fue cuando se le dieron los 10 mandamientos. Y dice, y no añadió más. Entonces por ahí, en un momento, vino a mí, ¿viste? Son solo los 10 mandamientos. Y por ahí yo dije, no, pero esto no puede ser. Como que hay algo de mí como otra. No, esto no es así, ¿no? Y dice, en el versículo 30, el pueblo de Israel dice que no quiso escuchar la voz porque tuvieron miedo, ¿no? Dice en el monte, tuvieron miedo y dijeron, no, que vaya Moisés y hable con Dios y Él nos va a transmitir las cosas porque tuvimos miedo, no vaya a ser que Dios nos mate, ¿no? Y Dios admiró ese corazón temeroso del pueblo, ¿no? Y dice versículo 30, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Viste? A veces puede venir un pensamiento de confusión que el enemigo lo puede plantar, no es que quiere decir que estemos endemoniados, sino que pueden venir esos pensamientos de decir, ¿viste? No, eso era para antes. Y automáticamente seguir leyendo y Dios dice, no, que vaya al pueblo, yo te voy a dar a vos Moisés y vos lo vas a transmitir a ellos. Yo dije, qué bueno. Yo a veces cuando leo la Biblia digo, salto de alegría, digo, menos mal que me aclaraste esa confusión, ¿no? Y a veces tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu nos guíe a entender la verdad, a comprenderla, que no seamos confundidos, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo, volvemos atrás. Leímos el capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿no? Que no debemos quitar a su palabra ni agregar a su palabra. ¿Por qué? Porque dice que seremos borrados del libro de la vida, ¿no? En Apocalipsis decía. Dice, versículo 6 del mismo capítulo: guardaos, pues, y ponedlo por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y nos vuelve a repetir: guardaos, porque esto va a servir no para que ustedes se gloríen, sino para que los pueblos digan: mirá, en esta iglesia o en esta zona hay gente sabia y entendida. Tenemos problemas, vamos a ir a consultarles. ¿Cómo hacen ellos ante las dificultades familiares? ¿Cómo hacen? Ellos, los pueblos, las naciones, van a comprender y decir: ellos son sabios y entendidos. No para decir: tenemos toda la verdad, sino para ayudar y guardar nosotros mismos su palabra. Sigamos leyendo, versículo 9. Por tanto, nuevamente dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El otro día me pasaba que este versículo había quedado grabado y se me venía a la mente: guarda tu alma, Ximena, guarda tus ojos, Ximena, guarda esto, ¿no? Porque a veces podemos ver cosas o interpretar las cosas de una manera con nuestros ojos, con nuestros pensamientos. Aquellos andan en algo raro, ¿no? Y empieza a crecer en nuestro corazón. Entonces Dios dice: guarda tu alma, porque a veces no todo es lo que parece, ¿no? Guarda tus ojos, guarda con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. A veces podemos decir: mira, yo estoy así, tuve una pobreza o lo que sea, porque no sé, ¿no? Y a veces decimos: guarda para que no te olvides, perdón, de las cosas que tus ojos han visto. ¿Y cuántas veces Dios nos ha ayudado, nos ha prosperado, ha enviado personas que incluso, yo siempre cuento que a veces mamá no tenía que comer, darlos que comer a los 4 hijos, y venía el vecino que era brujo y nos traía una bandeja de comida? Yo vi que ustedes no pasaron en el almacén. Vos sabés que me sobró una fuente de asado y yo no voy a comer todo. Sí, dice, la verdad que no teníamos nada, dice, ni azúcar. Yo también tengo azúcar, tengo sal, me trajo yerba, todo. ¿Cuántas veces Dios nos ha prosperado con personas que ni siquiera nosotros nos hubiésemos imaginado? Entonces guardamos nuestros ojos de pensar, porque por acá entra, ¿no? Dios no me quiere ayudar, Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque estoy viendo que estoy pasando necesidad. Y empezamos a que crezca en nuestro corazón eso. Dios no me quiere ayudar, yo no le voy a pedir nada. Y comienza a crecer el orgullo. Comienza a crecer cosas que a Dios no le agrada, la altivez. No, yo no le voy a pedir. Yo todo lo que tengo, lo tengo porque yo trabajé, porque yo me lo gané, ¿no? Y comienza a crecer esas cosas. Guárdate, guarda tu alma, no lo olvides, guarda tu corazón. Y sigue diciendo, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, esfinge de varón o de hembra. Fíjense en que ni siquiera Dios se hizo ver para que el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado en la tierra de Egipto a ver dioses de la rana, dioses de la mosca, tenía un montón de dioses, ¿no? Que cada uno tenía su labor, entre comillas, ¿no? Que para la fertilidad, para la tierra, para la abundancia, papá, ¿no? Él ni siquiera, Dios se dejó ver en el monte para que el pueblo de Israel no hicieran escultura de ellos. Y hoy vemos que muchos tienen esculturas de un Jesús rubio de ojos azules. Para los que no saben, los judíos no son rubios de ojos azules, a menos que tengan alguna descendencia rusa. Pero la mayoría del oriente son morochos, de ojos marrones, de ojos oscuros. Imagínense en Jesús rubio de ojos azules. Eso lo hizo el catolicismo. Y muchos tienen esa figura en sus casas. No porque yo le tengo cariño a esa escultura, no porque yo le tengo, ¿no? Porque lo heredé de mi abuelita que me regaló esta figura. Pero Dios dice que no debemos hacer figura de nada, dice, incluso de animales, de aves,
ni siquiera de la luna, de las estrellas. Y hoy podemos ver en día que se usan collares de la luna y capaz que a nuestro entendimiento, ¿no? Podemos decir que no sabemos de qué se trata. Pero está la manito, que no sé si la manito es de la abundancia, no sé cómo es, ¿no? Pero hay un montón de objetos que se venden, que vos los podés tener y no sabés, pero son dedicados a dioses. Amén. Entonces acá nos dice que no debemos hacernos y no debemos corrompernos con ninguna imagen, ¿sí? Sea de la luna, de las estrellas, de animales, de lo que sea. Dice, porque Él es un Dios celoso. Dice, versículo 23. Guardaos, vieron que repite muchas veces, guardaos, no olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios, el que estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. A Él no le gusta que le tomen el lugar que le corresponde. Y dice así, sigue diciendo versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra y os corrompéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y os parciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Y serviréis allí a sus dioses, hechos de mano de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dios no castiga, Dios advierte. Si vos te alejás, si vos adorás a imágenes, te haces escultura, Dios dice que los va a esparcir. ¿Y qué pasó? El pueblo se olvidó, el pueblo de Israel se olvidó. Y dice que fueron cautivos a Babilonia. Algunos que pudieron salir de ese cautiverio volvieron, los judíos, de la tribu de Judá, y se volvieron a Dios. Pero las otras tribus se esparcieron por todo el mundo. Y quizás hoy entre nosotros puede ser que tengamos descendencia de esas tribus, no lo sabemos. Pero dice acá que así como Él nos advierte, miren, yo los voy a esparcir, ustedes van a perder la identidad, ustedes son mis hijos, son mi creación, pero yo los voy a esparcir si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo que no hagan. Pero dice, versículo 29, mas si desde allí, Uruguay, Argentina, Chile, Japón, donde sea que estén, si desde allí me buscares a Yahweh tu Dios, los hallará, si los buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Yahweh tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Fíjense que aún así Él es misericordioso. Aún así Él nos dice, bueno, ustedes se van a esparcir, pero Dios tiene tanta misericordia que Él va a oír nuestra voz cuando clamemos con angustia, porque parece que es la única manera. Porque nadie estando feliz y contento va a buscar a Dios. Dios siempre nos va a meter en pruebas para que estemos en angustia y que lo busquemos, porque Él quiere la comunión. Amén. Y a ver si seguimos. Versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. El capítulo 5 nos sigue diciendo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra.
Y nos sigue diciendo, no se hagan imágenes. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no adoro a imágenes, yo no tengo esculturas, pero vamos a ver si tenemos o no. El otro día mi esposo hablaba de si alguna vez habíamos asesinado. Y seguramente ninguno asesinó acá, pero él nos decía, cuando avergonzamos a alguien, se rompen los vasos sanguíneos que tenemos en el rostro, lo avergonzamos y derramamos sangre. Y a veces tenemos que ser cuidadosos de no avergonzar a las personas. Amén. Entonces, si ustedes pueden seguir leyendo todo esta porción, nos va a seguir diciendo, guarda cuidadosamente los mandamientos de vuestro Yahweh, vuestro Dios. Guarda, oye, no se alejen. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. No tengan dioses ajenos. Tómense el tiempito y lean con atención todo lo que nos dice esta porción. Pero creo que para finalizar el capítulo 7, versículo 1, y vamos a ver por qué le puse la idolatría en raíces hebreas. Y no solo en raíces hebreas. Dice así: cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a las muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás alianzas ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ella. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no adoro, no tengo imagen, no tengo escultura. Pero, como dije, la idolatría es algo que ocupa el lugar de Dios. ¿Y qué es la idolatría? Busqué en la Real Academia Española que dice, idolatría significa culto, adoración o amor excesivo de sí mismo. ¿Y cómo podemos tenerlo nosotros? Pero muchos pastores, muchos líderes o muchas personas pueden tener egocentrismo, y que llega a ser egolatría. Ocupa el lugar de Dios. Se creen tan sabios, más sabios que Salomón se creen, que empiezan a avergonzar a otros. Me pasó 2 situaciones en las cuales 2 pastores, 2 líderes, me dijeron, yo pensé que se habían hecho judíos, yo pensé que ustedes se habían desviado de la gracia, pensé que ustedes ya no creían más en Jesús. Y yo le dije, no, nosotros no nos hicimos judíos, nosotros no caímos de la gracia. ¿No? Y empezó de esas personas que no te dejan hablar, ni te dejan expresarte de lo que vos estás viviendo. Era simplemente ese pastor quería hablar y exponer todo su conocimiento. Y me dice, sí, dice, porque el maestro que es, no sé si el pastor de la teología en Brasil, sabe hebreo, griego, y seguro que si tiene una charla con tu maestro lo da vuelta como una media. ¿Saben cómo me sentí yo? Me sentí la persona más chiquitita, pero a la vez me dio un calor en el cuerpo, pero no por avergonzarme, sino que yo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a contestar? ¿Iba a entrar en polémica? Mire, señor, ¿usted qué sabe si mi maestro sabe o no de la palabra? ¿Y quiénes somos nosotros para compararnos? ¿Quién sabe más y quién sabe menos? No se trata de quién sabe más y quién sabe menos. La segunda vez, qué gracioso, estaba hablando con alguien que había escrito un libro, ¿no? Que el primer libro de teología hebrea es el primer libro que es, porque yo tengo un máster en raíces hebreas, porque yo tengo, no sé, 2 escuelas hebraicas, que no sé qué es eso sinceramente. Yo nunca le pregunté. Y hay gente que es así. Y vamos a ver
que esas cosas a Dios no le agradan. Si tenés conocimiento, enseñá, pero con amor. Podemos enseñar. No sabemos toda la verdad, no somos dueños de la verdad. Primero nosotros estábamos en el catolicismo, ¿no? Porque nos enseñaron nuestros padres. Y bueno, adorábamos imágenes, no sabíamos, gente de campo. Bueno, después dimos un pasito más y conocimos el Evangelio. Conocimos que ya no teníamos que adorar imágenes. Bueno, sacamos las vírgenes, sacamos las esculturas. Ahora adoramos a Jesús. Pero ¿qué pasa? Sigue la idolatría. Los pastores, el pastor es intocable. Hemos conocido y estamos en congregaciones que lo que dice el pastor es palabra santa. Es la palabra mismo de Dios. No se le puede, si aunque vos sepas que él está en pecado, vos no le podés decir nada porque él es ungido del Señor. Idolatría. Tenemos un lado que los de raíces hebreas saben todos, saben todas las lenguas, ¿no? Y primero pasamos al Evangelio, después dimos otro pasito y nos dimos cuenta que incluso en el Evangelio nos decían, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nos decían qué cosa, que no teníamos que guardar la ley. Y algunas cosas ahí, las que nos convenían, podíamos guardar, no todas. Eso era lo que nos enseñaban. Y lo que decía el pastor era eso y nada más. Dimos unos pasitos más y nos llegamos a raíces hebreas, que hoy ya el mundo que está en este mover se está yendo a las raíces judías. Como dije, mandamiento de hombres. Cuando Dios dice una cosa, ellos le extienden un poquito más y un poquito más, y sepan lo que nos dice el Apocalipsis, serán borrados del libro de la vida. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo? Vamos a ver qué nos dice él. Fíjense, si ustedes no sabían, pero Pablo, como este pastor decía, yo tengo 2 escuelas hebraicas. Pablo estudió en una de las escuelas que uno de los requisitos era saberse la ley de memoria. Era una escuela sumamente estricta. Nosotros podemos decir que sabemos la ley de memoria. Nadie, o sea, menos que tenga una mente bastante... Pero vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 dice así. Miren lo que Pablo nos enseña. Y esto creo que es un palazo, un sopapeo para todas esas personas que dicen, sí, lo da vuelta como una media, porque sabe más, porque yo tengo unos máster. Y miren lo que Pablo decía. Dice, capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Él era un erudito y sin embargo, dice, lo que él tenía hasta ese momento como ganancia, como jactarse, él la tenía como pérdidas, o sea, como que ya no valían nada. Y ciertamente, aún estimo, versículo 8, todas las cosas como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, de las cosas que Él podía hacer y jactarse, que es por la ley, sino la que es por la fe en Yeshua, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, fíjense, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, acá dice perfecto, no habla de una persona que no comete errores, sino la palabra en hebreo no recuerdo,
pero es la palabra completo. No que ya sea completo o que haya cumplido con todo, sino que prosigo para ver si logro, acá dice asir, si logro alcanzar aquello por lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo que tengo un máster, vamos a decir, no pretendo haber alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. O sea, como decíamos hoy al principio, permaneciendo en guardar sus mandamientos. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua nuestro Señor. Así que todos los que somos perfectos, completos, esto asimismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, escuchen bien, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy hay muchos por ahí que dicen, Jesús no es Dios, Jesús era un hombre. Muchos andan por ahí confundiendo a la gente. De esa fe nosotros no tenemos ¿qué cosa? Que desviarnos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Yeshua, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay muchos ahí que andan desviando a la gente. Muchos diciendo que ya no tenemos que guardar la ley. Muchos diciendo ¿qué cosa? Que ya la ley es para antes. Muchos andan diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús era un hombre, que Jesús pudo ser un profeta. Tengan cuidado, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Aquellos obreros que ahora tienen un poco de conocimiento, dice, porque no hay nadie lo escribió a esto. Este conocimiento me lo dio Dios a mí. Y gloria a Dios, pero nosotros somos un vaso que simplemente se es llenado para también darle beber a los otros. No es porque nosotros. Y fíjense en lo que nos sigue diciendo en Deuteronomio. Podríamos decir acá que no debíamos hacer alianzas, ¿se acuerdan? No debíamos tener misericordia. No teníamos que aparentar, familiarizarnos con la egolatría, con la idolatría. ¿Sí? Y dice, versículo 6 del capítulo 7. Porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto les pasa mucho, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo soy del pueblo santo. Y ahí empieza, ¿no? Dice, porque ustedes son un pueblo santo. Pero fíjense en lo que les dice y les aclara. No por ser vosotros más que todos los otros pueblos. O sea, no es por tu linda cara. No es porque seas mis hijos. Vas a ser un pueblo especial. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Fíjense que acá empezaba a nombrar en el versículo 1 a las naciones, el Eteo, el Jereseo, dice, mayores y más poderosas que tú. Hay naciones más poderosas que nosotros. Hay. ¿Pero qué? Pero no es por tu linda cara, no es porque vos adorás lindo. No. Y dice así, sino, versículo 8, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y este versículo me llamó la atención porque dijo,
por cuanto Yahweh os amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, no porque nosotros fuésemos una cara bonita, no porque cantamos lindo, no porque predicamos lindo, sino porque Él nos amó y se acordó de su pacto, que le dijo a Abraham: de tu descendencia será tan numerosa como las estrellas en los cielos y la arena del mar. Y podemos decir, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, tuvo a 12 hijos con Cetura. Bueno, y ahí están contados. No, hablando de la fe. Todos aquellos que tienen fe como tuvo Abraham serían sus descendientes. Él se acordó de sus promesas, Él se acordó del pacto que había hecho. No por nosotros, no porque nosotros tenemos un buen léxico. No, porque Él nos amó. Y porque Él nos amó, entregó a su Hijo único para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy la palabra la porción nos hablaba: guarda tu alma, permanece en mi palabra, permanece en mi amor, guarda tus ojos, guarda tu corazón, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Guárdate, permanece en mí hasta el fin y serás salvo. Entonces, que hoy la palabra nos enseña que debemos derribar, porque vamos a tomar posesión de la tierra prometida. No estoy hablando de la tierra de Israel que está corrompida, sino la tierra prometida de la ciudad santa. Cuando nos presentemos delante de Dios, va a decir: no, pero vos seguís atada a la idolatría, seguís teniendo imagen, seguís teniendo en tu corazón orgullo, seguís teniendo ego, porque vos te creías más sabio que todos los demás. Entonces el Señor le va a decir: no derribaste, no quitaste. Cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos va a decir: ustedes seguían atados, ustedes seguían haciendo alianza, ustedes seguían, no derribaron nada. En su corazón aún había idolatría, en su corazón había ego, narcisismo. Entonces, para terminar, dice Proverbios capítulo 16, versículo 18: antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nos está advirtiendo que antes del quebrantamiento, la soberbia. ¿Qué viene antes? Claro, una persona soberbia, ¿cómo hace Dios para quebrantarlo? Le da pruebas, hasta que esa persona que es soberbia tiene que agachar la cabeza. Y dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si estamos derrotados, hay personas que van a tener que caer, van a tener que ser quebrantados para que la soberbia, la altivez de espíritu, ese ego que tiene que ser quebrantado. Pidámosles al Señor que podamos quebrantar todo altar en nuestro corazón. Dice: conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda, termina la porción diciendo: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y no agrego más nada.